Pero detengámonos a conocer el gran movimiento de ruptura que supuso la Reforma Protestante. Durante el siglo XVI, varios religiosos, pensadores y políticos intentaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica en Europa occidental, especialmente con respecto a las pretensiones papales de dominio sobre toda la cristiandad. En este siglo se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a los numerosos problemas de corrupción eclesiástica y a la falta de piedad religiosa. La gota que derramó el vaso fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro de Roma, que provocó finalmente que la cristiandad occidental se dividiese en dos corrientes. Una, liderada por la Iglesia Católica Romana, que tras el Concilio de Trento se reivindicó a sí misma como la única heredera válida de la cristiandad occidental, expulsando cualquier disidencia y sometiéndose por completo a la autoridad del Papa. Y por otra, una segunda mitad, que fundó varias comunidades eclesiales para buscar la restauración de un cristianismo primitivo idealizado. Esto dio lugar a que Europa quedara dividida entre una serie de países que reconocían al Papa como supremo y único jefe de la Iglesia Católica y aquellos que rechazaban las pretensiones de Roma, que recibieron el nombre de protestantes. Esta división traería consigo una serie de sucesivas guerras religiosas por toda Europa. El fundador de la Reforma Protestante fue el monje agustino alemán Martín Lutero. Para Lutero, la venta de indulgencias era una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas. En 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, en las que atacaba la venta de indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe. Martín Lutero era un hombre que acreditaba a la Iglesia como a las buenas personas, unas grandes virtudes. Después, cuando se ve envuelto en las intrigas políticas de la Santa Sede, en sus reglas, en los pequeños rituales, en los juegos de poder, se desilusionó. Martín Lutero era una persona que estudiaba a la Iglesia. Ya cuando era alumno de la facultad, era llamado el filósofo. Martín Lutero era una persona formada en teología. Sabía de la Biblia y, como muy pocas personas, entendió el hecho de cortar con las normas actuales de la Iglesia. No necesitamos de una estructura, no necesitamos del poder de la Iglesia, no precisamos de la jerarquía de la Iglesia, afirmaba él. Por tanto, él, en decir romper con esa Iglesia que tanto le gustaba, pero le había desilusionado, para demostrar que lo único que vale para la fe es la palabra de Dios, que está en la Biblia, y la fe nada más. No necesitamos nada más. ¿Está en la Biblia? Sí. Entonces vale. ¿No está en la Biblia? No, no vale. Uno de los papas contemporáneos, León X, en los primeros años del protestantismo, no le dio importancia a Martín Lutero ni a su movimiento. Pensaba que iba a ser algo pasajero y no hizo nada. Por lo que finalmente el protestantismo ganó gracias a un papa que no actuó contra este movimiento cuando debía.
acabou por não ser mesmo nada disso, e o protestantismo vingou justamente por um Papa inapto e que não agiu quando tinha de agir.